En sus 2000 años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis. Desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos. Crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cómo salir adelante de esta crisis, como creyentes y como Iglesia? Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia. La Moderna presenta. Continuamos en Ver y Creer, queridos amigos, y ya que estamos hablando de la persecución contra cristianos, les voy a presentar enseguida la hagiografía del primer mártir de la cristiandad. Él era diácono, murió lapidado afuera del templo de Jerusalén, y su nombre es San Esteban. El primero de todos los mártires es San Esteban, uno de los primeros cristianos que gozó de la confianza plena de los apóstoles y quien supo defender el cristianismo de muchas y variadas calumnias en sus predicaciones. Esteban fue acusado con falsedades y llevado ante el Sanedrín, donde pronunció un impresionante discurso que se reproduce en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, mediante el que exhortó a los judíos a deponer su actitud y a reconocer a Jesús como su Salvador, pero los sanedritas, llenos de odio, lo sacaron para lapidarlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra el martirio de San Esteban con el siguiente texto. Lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo mientras le apedreaban. Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Terminado el martirio, los discípulos de Jesús rescataron su cuerpo y le dieron sepultura. La Catedral de Viena, en Austria, de exquisito estilo gótico, está dedicada a San Esteban y data del siglo XII. Mide 107 metros de largo por 34 de ancho y 136 de altura. En Europa recibe una gran veneración, especialmente en España y en República Checa, donde en su capital, Praga, es común cantar villancicos en el día de su memoria litúrgica, el 26 de diciembre, y practicar obras de caridad. San Esteban es el santo patrono de los talladores de piedra y de los evangelizadores. Pues qué bueno que Marisa nos haya recordado al primer mártir de la cristiandad, San Esteban, quien murió lapidado. Y todavía hoy, Julieta, siguen lapidando cristianos. Sí, sobre todo en esta parte de África, en Sudán del Sur, que es un país de mucha pobreza, de minoría cristiana, donde hoy a la fecha tenemos problemas de matanzas y masacres en estas comunidades. Y la gente resiste, ¿eh? Prefiere seguir como cristiano. Eso sí, hay mucha gente que huye, hay muchos refugiados, mucha gente que se desplaza, pero la situación está terrible en estos lugares. A ver, te voy a preguntar algo. No tiene mucho contigo, pero a ver si te sabes algo. A ver, ¿qué sucedió allí
Irán? ¿Por qué mataron al general este? ¿Por qué la respuesta? ¿Tú cómo ves eso? Mira, a nosotros nos mandó justo el padre Luis Montes, que es un argentino que trabaja en Irak desde hace 30 años. Le hablé y le dije, padre, ¿qué está pasando? Dijo, mira, Julieta, hay muchos problemas aquí. A ver, él trabaja en Irak, pero esto fue en Irán. Sí, pero el tema es que la repercusión se dio en Irak. Ok. ¿No? Me dijo, este es un tema de ojo por ojo. Tú me haces, yo te hago. Entonces, Irán bombardea Estados Unidos. Estados Unidos se desquita y bombardea a Irán. Irán le bombardean a su general y entonces se desquita bombardeando a Estados Unidos. Como Estados Unidos está dentro de Irak, lo hacen en Irak. Entonces, este sacerdote nos dice, que creo que al rato vamos a ver un video del padre Luis Montes, justamente, nos dice, esto es un tema en el que sabemos que se va a calmar más adelante, porque es un tema de ponerse a mano en pleitos que están teniendo Irak y Estados Unidos. El problema es que dentro de Irak nosotros tenemos muchos problemas, hay muchos problemas con el gobierno actual que está próximo a salir, y el problema mayor es con los cristianos, que son la minoría, que están regresando apenas después de que el Estado Islámico ya fue totalmente evacuado. El problema es que ahora el Estado Islámico, que se pudo erradicar en todas estas zonas, estos grupos en algunos lugares se volvieron como crimen organizado, que es lo que está pasando también en África. Entonces, a lo mejor ya no están como constitución como antes de terrorismo, pero entonces ahora actúan como crimen organizado, robando, matando, etcétera. Entonces, Irak, que en este trabajo que también la Fundación tuvo muy fuerte de reconstrucción, de que los cristianos retornaran a estas tierras, están ante una situación de bombas entre dos países, Irán y Estados Unidos. Vamos a ver entonces cuál es la situación de persecución contra cristianos que se está viviendo hoy en Irak. Desde octubre ha habido muchas manifestaciones en contra del gobierno que ha traído mucha violencia. Se habla de más de 500 muertos, pero en realidad los datos son bastante mayores, son muchos más de 1000, ¿no? Y muchísimos los heridos. Y después vino toda esta escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. Se temía por lo peor, desde afuera sobre todo se temía por lo peor. A nosotros nos parecía que lo que finalmente pasó, ¿no? O sea, tenían que cobrar venganza unos con otros y después dejarlo a mano, y más o menos lo que hicieron. Eso no significa que en el futuro no vaya a pasar algo, pero aquí ahora parecería que esa tensión va a disminuir un poco. Empezó cuando milicias chiitas apoyadas por Irán tiraron unos morteros contra una base americana y mataron a un americano. Estados Unidos respondió con bombardeos, matando 25 en una base de esas milicias chiitas. Después de eso se produjo una especie de ataque contra la embajada americana. No es que hayan entrado propiamente, pero bueno, quemaron el hall de entrada, cámaras de seguridad, etc. Y a eso Estados Unidos respondió con la muerte del general Soleimani, una figura muy importante en Irak. Y finalmente Irán respondió con ataques de misiles a 2 bases americanas, pero aparentemente no hubo víctimas, así que lo que se supone que era simplemente devolver el golpe para ya dejar las cosas a mano, por así decirlo, ¿no? No parece que ahora eso vaya a continuar, pero el problema es que la situación en el país sigue siendo difícil, las manifestaciones contra el gobierno continúan, hay mucha división en el país y bueno, cualquier ataque puede producir represalias más grandes. Así que les pido oraciones a todos y que Dios los bendiga. ¿Tú crees, Julieta, que estos musulmanes extremistas ven a los Estados Unidos como cristianos? Es más, ven a toda América, a todo el continente occidental, ¿son cristianos? Pues sí, todo aquel que no sea musulmán es infiel. Es infiel, pero también se mezclan intereses políticos y económicos, y estamos hablando de gas y petróleo en la zona que
une a Asia con Europa. Entonces es una zona absolutamente estratégica en donde se están peleando el poder de esa región. Y más por el gas que Pero por el petróleo. yo, regresando un poco al tema de los cristianos, quisiera hoy decir, y eso lo he oído por testimonios en muchos lugares que he estado de Medio Oriente, la diferencia que se pone, y que esto lo he escuchado de palabras de musulmanes, la diferencia de un país abierto, un país mayoría musulmán, la diferencia le hace que haya cristianos. ¿Por qué? Es muy sencillo porque ellos te responden. El tema de la educación es muy importante para nosotros porque los cristianos nos aportan un nivel de educación muy bueno para nuestros hijos. Tú te vas a la India o tú te vas a estas partes de Medio Oriente y van a las escuelas de los cristianos, es curioso. Y la segunda cosa es un tema del perdón, que el perdón no está escrito en el Corán, o sea, no existe el perdón para los musulmanes. El perdón es un tema de los valores cristianos, es un tema de un valor cristiano el perdón. El perdón y el amor, ellos dicen, es algo que los cristianos nos enseñan y que eso pone la diferencia en las comunidades. Y entonces ellos te marcan la diferencia en una comunidad mayoría musulmana donde hay cristianos de por medio. Y por eso el valor de que exista esta mezcla en estos lugares, de que, fíjate la importancia que tenemos los cristianos, no porque seamos muy importantes, sino porque tenemos la oportunidad de, desde nuestros actos de perdón y de amor, transformar los corazones de todo el mundo. Y me parece que ese es el reto maravilloso que tenemos hoy en día y que eso nos daría la posibilidad, no de cambiar Medio Oriente, África, de cambiar nuestro país, México. Más que estarnos peleando con el de frente, si pusiéramos como ejemplo de amor, de perdón, de los valores cristianos en nuestro actuar, con eso sería suficiente para callarle la boca a todo aquel que se la quisiéramos callar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y no es que seamos nosotros, es que es la enseñanza de Cristo. Exactamente. ¿Va? Entonces los cristianos algo hacemos de la enseñanza de Cristo, que son los valores cristianos. ¿Qué cosa, no? En el Islam, en el Corán no existe la palabra perdón y no se tiene el concepto del amor. Y en Sudán la situación es grave también. Vámonos a conocer hasta allá qué sucede en Sudán. ¿Por qué podemos decir que 2019 fue el peor año para los cristianos en tanto a persecución religiosa? Salir del Islam y elegir el cristianismo se castiga con la muerte. Sudán, el país más extenso de todo el continente africano, que cuenta con 41 millones de habitantes. El 91% de toda la población es musulmana y el número de cristianos no llega ni a los 2 millones. A pesar de que la Constitución señala que Sudán es un país multirreligioso, en la práctica el gobierno trata al Islam como a la religión del Estado. Los cristianos son perseguidos y marginados. Expulsados de sus casas y expropiados de sus tierras, se refugian en campos ubicados en pleno desierto. Son olvidados por las autoridades y asimismo condenados a la muerte lenta por desnutrición y falta de atención médica. El gobierno sudanés destruyó docenas de iglesias justificando los hechos con el nuevo proyecto de urbanismo. Lo curioso es que el mismo proyecto jamás afectó a ninguna mezquita. Es una pena capital convertirse del Islam al cristianismo. Meriam, una mujer católica de 27 años, el cual su caso dio vueltas por todo el mundo. En 2014 fue sentenciada a muerte al ser acusada de apostasía. Hija de madre cristiana y de padre musulmán, que abandonó la familia cuando Meriam era pequeña. Sin embargo, el juez consideró que debería profesar la fe de su padre y le dio 3 días para convertirse al Islam. Ella se negó diciendo que en conciencia no podía abandonar su fe. Embarazada, fue enviada a la prisión federal para mujeres, donde, el 27 de mayo de 2014, dio a luz una niña. Tras una campaña de presión de la comunidad internacional hacia el gobierno sudanés, Meriam fue liberada y viajó con su familia a Italia, donde fue recibida por el Papa Francisco el julio de 2014. El sufrimiento de los cristianos en Sudán continúa bajo el silencio del mundo.
Pero qué bueno que estamos hablando de eso aquí, Julieta, porque hay un silencio en el mundo, pero que se sepa. Y esto es mucho de lo que hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, dar a conocer esto, informar. Julieta, tengo 2 minutos más, y tú también. Entonces, ¿qué vamos concluyendo? Además, dinos cómo ayudar. Pues es importante, informémonos de lo que está pasando en el mundo, no quedémonos en nuestro círculo, es muy importante. Y que si hoy aprendiste algo, lo divulguemos, lo demos a conocer a otros. La segunda es la oración. Oremos por los cristianos necesitados y perseguidos, porque necesitan nuestra oración, y tú sabes que la oración mueve montañas. Sí. Y el tercero es ayúdenos, porque con un poquito que ustedes nos compartan, nuestros amigos, somos capaces de poder ayudar a miles y miles de personas en todo el mundo. Por ahí pondrán los teléfonos, la página web, llámenos, escríbanos, visítenos, piquen el botón de donar y compartan lo que tienen. Si tienen dudas, llámenos, yo les contesto, yo les hablo personalmente y les digo... ahí está pues, el teléfono, así o más rápido. Ajá, 55 41 61 33 31, teléfono de Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. Así es. Luego hay un sitio en internet. Así es, www.acn-mediomexico.org. Por ahí también ya está saliendo mira de la página web. Aquí, wow, mira. Ya veo. Ana, nuestra productora, mira, rápido. Pues la oportunidad de que aprendan mucho más, de que aprendan sobre la libertad religiosa, de lo que se está haciendo alrededor del mundo y sentir que hoy aportamos. Y sobre todo empezar en nuestra casa a proclamar los valores cristianos que son maravillosos. Bueno, en donde hay amor y perdón. Oye, sí. Que es el testimonio de los cristianos perseguidos. Sí, los que no somos musulmanes. Exactamente. Antes de que te nos vayas, si así estuvo 2019, ¿cómo estará 2020? Lo que tú conoces te puede permitir ver lo que se viene. ¿Cómo lo ves? Terrible. Empezamos justo en enero, ya en este tiempo con Nigeria, con el secuestro de estas personas. Los 4 seminaristas. Los 4 seminaristas. Yo creo que en México tenemos que tener los ojos muy abiertos de lo que está pasando. Fíjate, el año pasado 230 grupos cristianos fueron atacados en Francia por grupos criminales de extremistas islamistas. Entonces, una cuestión que se está extendiendo y que hoy nos toca pues profesar nuestra fe, tener la frente en alto y sobre todo proclamar los valores cristianos. Muchas gracias. Una Julieta. invitación. Sí, mil gracias por habernos platicado todo esto. Gracias por esa gran labor que haces tú como directora en México y la Fundación también en todo el mundo. Nunca será justificable haber pasado por esta vida sin haber ayudado. En el Evangelio Cristo lo menciona claramente, dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Hagan por ellos cuanto puedan. Así que tomemos esto en nuestras vidas y ayudemos en México y también en todo el mundo. Oiga, y que no caigamos en eso de la información es que el avión presidencial se rifa, la información es que ya hay uno con coronavirus aquí, ¿no? La invitación a la Noche de los Testigos. Pues invítanos a ver. Pues sí, hay una invitación importante a la Noche de los Testigos. Martes 18 de febrero, ya. Tenemos una vigilia de oración. Pasado mañana. Pasado mañana. Vigilia de oración, Parroquia Francesa, 7 de la tarde, perdón. También si se meten a nuestro sitio verán mayor información. Otra vez, el martes 18 Martes de febrero. 18 habrá testimonios de Venezuela, de Cuba y de Medio Oriente, haciendo una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y necesitados. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Bueno, y termino mi idea. Trascendamos las noticias, no caigamos nada más en lo del momentito. Hay noticias en todo el mundo que vale la pena difundir. Feliz semana. Gracias.